Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Sobre el Tartiere. Les damos la bienvenida a un programa que será especial por ser el último de esta temporada. En él, sobre todo, analizaremos lo que ha sido la campaña 2016-2017 para el Real Oviedo. Una campaña que terminó de mala manera tras no lograr el objetivo puesto a principio de temporada, el de entrar en playoff de ascenso a Primera División. Fruto de esa mala manera de terminar la temporada ya ha habido los primeros cambios en la entidad carballona. Fernando Hierro, el entrenador malagueño, dejaba la semana pasada la capital del Principado despidiéndose en una rueda de prensa sentida en la que afirmaba que la espinita que se lleva clavada es la de no ver el Tartiere lleno en un partido de playoff. De su paso por Oviedo, de los nombres que suenan para sustituirle, de los nombres que suenan de jugadores para la nueva temporada y de mucho más hablaremos durante la próxima hora en Sobre el Tartiere. Bueno, pues como ya comentábamos en esa introducción, hay mucho de lo que hablar durante la próxima hora y sobre todo hablaremos de lo que ha sido esta temporada y de lo que creemos que vendrá la temporada que viene. Para ello, pues me rodeo como cada semana de tres invitados de lujo. El primero de ellos aquí a mi derecha es Diego García, presidente de la Asociación Asturiana de Derecho Deportivo. ¿Qué tal? Cuesta decirlo bien, ¿eh? Cuesta un poco, sí. Un poco largo. Y además, redactor jefe de Sports aquí en Asturias. ¿Qué tal estás? Muy bien, pues encantado. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por venir. A mi izquierda, aquí más cerca, tengo a Manolo Abad. Un poquito de calor, pero bueno, encantado. No, esto también curte, joder, esto hay que vivirlo, porque luego lo vas a tener que vivir en otros sitios y no está mal del todo. Por último, tengo a Miriam Villazón, compañera de Radio RO y colaboradora de vez en cuando aquí en Vince también. ¿Qué tal estás? Muy bien, todo muy bien. Disfrutando un poco de este calor y de vez en cuando el sol, cuando sale. Igual tenemos que hacer pausas, igual como las confederaciones y esto, para beber agua, para que no nos dé algo aquí. Estamos pasando calor, la verdad. Bueno, vamos a empezar hablando de eso, de lo que ha sido esta temporada y lo primero, el análisis, que Diego, temporada parecida a la del año pasado, o sea, llena de altibajos. Empezaba el Oviedo con un poco falta de ideas claras, pero un estilo de juego que parecía que quería proponer de toque. Luego hay una subida en la que se consiguen puntos y se consigue el tercer puesto y demás, y al final se vuelve a estropear todo. Sí, efectivamente, como tú bien dices, el Real Oviedo inicia la temporada con una trayectoria en la que pues se va alternando resultados positivos y negativos, como la mayoría de los clubes cuando empiezan esas temporadas. Luego, a partir de enero, pues se consigue tener cierta estabilidad, cierta solidez defensiva y pues posteriormente, al igual que el año pasado, volvemos a tener problemas para llegar al final de temporada, incluso pues a la lesión de algún jugador, que en mi opinión era muy importante, como es el caso de Borja Domínguez en el centro del campo. Y pues no ha podido ser solo por 2 puntos. En cualquier caso, esa es la parte deportiva. Creo que a nivel institucional ha sido un año importante en el que se han logrado pues éxitos también a tener en cuenta, no solo en la parcela deportiva. Manolo, la última vez que venías, que fue hace escasas 2 semanas más o menos, creo, estábamos hablando de las escasas opciones que le quedaba ya al Real Oviedo y se terminó por confirmar lo que no queríamos esperar, pero esperábamos todos. Decepcionante este final de temporada. Yo creo que sí, y además luego la sensación que te queda siempre con estos finales es que todo lo anterior tampoco ha valido la pena, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un segundo año decepcionante, sobre todo por las expectativas que se habían puesto, porque a principio de temporada se había dicho que se iban a corregir errores y en realidad lo que han hecho ha sido repetirse de la misma forma que se hizo en el pasado, en la anterior temporada, y yo creo que la gente se ha sentido muy desilusionada y yo creo que jugar con ese valor de la ilusión de esta afición de Oviedo, pues creo que se está jugando con fuego realmente con el tema de la ilusión, ¿no? Y ya son dos desilusiones seguidas. Entonces yo creo que hay que empezar a pensar en qué es lo que se ha hecho mal y tratar de corregirlo, no solo de boquilla ni en ruedas de prensa, sino con hechos y con afirmaciones reales, ¿no? Y sobre todo eso, con hechos, ¿no? Que veamos realmente que hay un proyecto de cara al futuro que pueda ilusionar a la afición, a la masa azul y en este momento además yo creo que se plantea también pues el hecho de que esté el eterno rival también en la misma categoría, con lo cual yo creo que eso también se aumenta mucho más, ¿no? El tema de decir, nos tenemos que poner las pilas y aquí tiene que haber un proyecto sólido, concreto y no experimentos con gaseoso. Mira, te voy a preguntar por otra cosa, porque la última vez que viniste hablábamos aquí de que el guión tenía pinta de que se iba a repetir el de la temporada pasada, como bien ha sido, en el plano deportivo y que afortunadamente no había problemas extradeportivos o parecían haberlos.
Finalmente la cosa acabó también con algún problema extradeportivo que, bueno, de momento se ha solventado de manera elegante, vamos a decir, pero que habrá que saber qué pasaba y qué decisiones se toman a raíz de eso. Efectivamente, bueno, aquel día ya había ocurrido el tema de lo de Jon Erice, ¿no? Y luego que ese tema ha destapado una cascada de hechos que estaban ahí, que se estaban a lo mejor taponando un poco, ¿no? Se estaban guardando, escondiendo. Y bueno, yo creo que lo que hay que pensar es borrón y cuenta nueva, pero que sea borrón y cuenta nueva, es decir, que sea una cuenta nueva, que no volvamos a tener, como se ha puesto mucho por ahí por las redes, entrenadores con L, ¿no? Entrenadores, con dos L's. Y que veamos un proyecto que de la misma manera que institucionalmente parece que se están haciendo bien las cosas, pues en el aspecto deportivo veamos un poquito más de ambición, sobre todo, y consistencia. Luego, las cosas pueden salir o no salir, pero por lo menos que tú veas que hay una intención de conseguir un objetivo. No vamos a decir un objetivo, vamos a decir ascender. Miriam, un poco en la línea que les he preguntado a ellos, para hacer un balance antes de empezar con la actualidad de lo que ha sido la temporada. Se repite el guión y muchos altibajos y no sabemos muy bien si esta temporada sirvió de algo, como dice Diego, en otros aspectos, si solo hay que valorar lo deportivo. ¿Tú cómo lo valoras? Para mí, para lo que sirvió esta temporada ha sido para captar una serie de jugadores que han venido cedidos, que han sido muy interesantes para el club y que yo creo que es importante retenerlos para la temporada que viene. Respecto a la anterior temporada, comparándolas, esta ha sido peor, en mi opinión, porque se han cometido los mismos errores que se cometieron en la anterior. Entonces, no hemos aprendido nada. El club no ha aprendido nada y no ha metido probablemente la mano dura que debía de meter para cambiar esa situación. Entonces, respecto a lo deportivo, solo me quedo con los fichajes que hemos hecho, que espero que sirvan para retenerlos y poder contar con ellos en un futuro, pero bueno, el resto ha sido un poco fracaso. Ella habla de fracaso, otros hablan igual de decepción por cómo se dio la temporada. El objetivo era claro, que era entrar en playoff y te quedas a las puertas, pero lo importante igual son las maneras de quedarse a las puertas, ¿no, Diego? Sí, bueno, pues efectivamente, cuando lo tienes tan cerca, pues te genera cierta decepción, cuando además se repite 2 años seguidos, ¿no? Pero bueno, yo tiendo a ser siempre optimista. Espero que nuevamente, después de este error, no sé si es un error o problema, pues no se vuelva a repetir. Creo que por parte del club pues se ponen todos los medios posibles para que esto no ocurra. El año pasado, hay que decirlo, yo creo que el club reacciona frente al error o la situación que se produjo a final de temporada, contratando un entrenador que aparentemente era un buen entrenador. Sí que es cierto que carenta a lo mejor de cierta experiencia, pero bueno, aparentemente sí que era un hombre de fútbol que conocía bien los vestuarios, que precisamente era un jugador pues con mucho prestigio a la hora de gestionar pues jugadores con muchísimo talento y demás, ¿no? Entonces, bueno, creo que se hizo todo lo posible en ese sentido, pues traer una persona contrastada y tal, pero bueno, el resultado no fue el esperado. Y Manolo, hablando de la última jornada de la que hablamos aquella vez que viniste, ¿confiaste en algún momento? Porque hubo ahí, lo comentamos la semana pasada también con los invitados, que hubo un momento en el que el Oviedo iba ganando, el Cádiz apretaba mucho al Valladolid y el Levante iba por delante del Huesca, y hubo un momentín ahí que se podía producir el milagro del que hablábamos. Hombre, si algo me han dicho los muchos años de fútbol, es que en el fútbol todo es posible, casi muchísimo más que en la vida. Y podía ser posible, podía ocurrir y bueno, no ocurrió y simplemente nos tenemos que limitar a los hechos. Los hechos son que no se consiguió ese denominado objetivo, nuestro expediente X, como dijimos aquella vez. Yo creo que por no hablar claro, porque no se habla claro. Aquí lo que hay que hablar es de que tenemos que ascender, que el Oviedo es un equipo que por presupuesto tiene que estar entre los importantes. De hecho, esta mañana estaba viendo al presidente del Huesca hablando del Oviedo. O sea, hablaba del Real Oviedo como lo que es el Real Oviedo, un equipo muy importante que además ahora tiene también detrás a un grupo, como Grupo Carso, muy importante detrás y que está saneando económicamente. O sea, es un equipo fuerte, pero hay que ser consciente de lo que uno es. Es decir, no podemos decir, no, bueno, es que hace 2 años estábamos en segunda. Vale, sí, estábamos en segunda vez, pero es que ahora somos un equipo muy fuerte. Y bueno, ya no cuento la historia que tenemos detrás. La historia que tiene el Oviedo, que es una historia singular y como no la tienen muchos equipos en el mundo, porque que yo sepa, no recuerdo que haya habido un equipo que hayan esperado por él
por culpa del tema de la guerra civil, que el Oviedo no pudo jugar una temporada y se esperó por él para que jugara en primera división. Y te pongo ese ejemplo, como te puedo poner muchísimos ejemplos de cómo está jalonada la historia del Real Oviedo. Entonces, hay que ser consciente de quiénes somos, y también tenemos, como la canción aquella de Siniestro Total, ¿no? Quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. ¿A dónde queremos ir? A primera. Queremos ascender. Y tenemos que ser conscientes de que es un reto, y es un reto que se puede fracasar, pero que hay que intentarlo, pero hay que intentarlo con convicción, con verdadera convicción. Yo creo que la incorporación de Ángel Martín González como director deportivo del Oviedo ha aportado muchísimo. Como decía Miriam, han venido unos jugadores cedidos que han cambiado bastante lo que era el panorama de jugadores del Real Oviedo, porque los fichajes de principio de temporada, los Martín Alaniz, etcétera, David Rocha, mi amigo David Rocha, eran realmente mediocridades, y lo que se ha traído han sido buenos jugadores como David Costas, como Borja Domínguez. Y yo creo que esa es la línea que tiene que seguir ahora el Oviedo. La cuestión es, ¿te van a dejar trabajar Martín González? Ojalá. Bueno, de todos esos fichajes o de todas esas incorporaciones que han terminado siendo positivas hablaremos más tarde, porque alguna novedad puede que haya, algún rumor ahí por ahí ya. Pero vamos a empezar a hablar ya de lo que ha sido esta temporada para Fernando Hierro, porque además es el tema de actualidad de esta semana, la marcha de Fernando Hierro y todos los nombres que empiezan a sonar. Miriam, ¿cómo valoras la labor de Hierro este año? ¿Qué es lo positivo y lo que le echarías en cara, lo que cambiarías de lo que hizo? A mí no me lo preguntaste, ¿eh? Vamos a ir todos. Ya sabías lo que iba a decir. Estos temas vamos uno a uno. No. Son los que me interesa que opine todo el mundo. Lo positivo de Fernando Hierro tiene que ver también en parte con los jugadores que se han fichado. Yo creo que ahí, aparte de la labor del director deportivo, él tuvo visión y supo traer a algún jugador al equipo. Además, Fernando Hierro es una persona que tiene un gran nombre dentro del fútbol y que probablemente muchos jugadores se hayan sentido atraídos por el proyecto del Real Oviedo, no solo por lo que conlleva el nombre del Real Oviedo, sino también porque su entrenador era Fernando Hierro. Lo negativo, yo me quedaría con algunas de sus ruedas de prensa después de las derrotas. La verdad es que los mensajes que transmitía a través de alguna rueda de prensa después de perder 4-0, de que nos empatasen un partido que ya teníamos ganado contra el Nastic, por ejemplo, son cosas que queman a la afición. Sí. Yo creo que la labor de Fernando Hierro con el club no ha sido mala, pero con respecto a la afición no fue el romance que quería la afición, entrenador, afición, entrenador, equipo también, porque no tuvo la mano dura, como decía antes, que debería tener un entrenador. Yo soy muy estricta, para mí un entrenador es la persona que manda dentro del terreno de juego, y él no supo transmitírselo a los jugadores. Yo creo que hubo jugadores que saltaron un poco por la torera las órdenes de Hierro, y ahora se necesita alguien que tenga esa mano dura y que sepa decir, aquí estoy yo y se va a hacer como yo diga que soy el entrenador. Entonces te iba a preguntar, pero ya en tus palabras ya veo la respuesta. Fernando Hierro, ¿de acuerdo con el cese de Fernando Hierro, o sí, el proyecto que habían vendido al principio de temporada de que esto era a largo plazo tendría que haber mantenido a Fernando Hierro? Ahí tengo el corazón un poco dividido, porque un entrenador, para que haya un proyecto, no puede estar un entrenador al final de una temporada. Un proyecto es a medio o largo plazo, y no estamos diciendo que el Real Oviedo tarde 10 años en ascender a primera, pero en un año a veces es un poco complicado. Un segundo año yo podría habérselo aceptado, pero bueno, como acabó la temporada, la verdad que era lógico y normal que tanto el club como él quisieran rescindir el contrato. ¿Qué parte sacas positiva de su paso por Oviedo, y cuál sería la parte o las cosas que no terminas de entender de lo que haya hecho? Bueno, pues parte positiva, yo creo que la profesionalización del club, de la metodología, de los sistemas y mecanismos de entrenamiento. Yo creo que ha sido un salto importante y cualificativo en una parcela que yo creo que tenía ciertas carencias el club. Comparto con Miriam, quizá en la parte negativa, los mensajes en las ruedas de prensa creo que no fueron los más acertados. Creo que a la gente lo que le gusta es pues que no haya paños calientes, ¿no? La realidad que se está viendo, que se describa tal cual. Hay que entender que también, obviamente, el vestuario hay que manejarlo, y pues las críticas en pública de determinados jugadores nunca van a encajar bien, pero una mezcla entre
entre una cosa y otra, ¿no? Que no se esté viendo algo blanco y nos digan a los demás que es negro porque no. Entonces, en ese sentido, la verdad es que me gustaría que los entrenadores fueran más claros con la rueda de prensa, y yo creo que no ha sido. Y luego, pues en la gestión del vestuario creo que también, bueno, a la vista está que la cosa se ha ido un poco de madre a final de temporada, entonces a la vista está que esa gestión no fue la más acertada, ¿no? Entonces, pues bueno, ojalá que el entrenador que venga gestione bien ese vestuario, no sé si con mano dura, blanda, no tengo ni idea, pero que haga una buena gestión de ese vestuario. Y él antes de despedirse o en su despedida decía que él venía aquí también un poco para aprender y que al final se ha ido con carrera y máster. Sí, estoy seguro que yo creo que Oviedo es una buena ciudad para aprender, realmente es una plaza muy dura, creo que hay mucha presión, antes se comentaba, ¿no? Pues lo que es el Oviedo obviamente es algo importante, pero bueno, no es menos importante tampoco Zaragoza o Mallorca, ya hemos visto los resultados deportivos que ha tenido el Mallorca, pero sí que Oviedo es una plaza donde hay numerosos medios de comunicación siguiendo al club, tiene una gran repercusión, mucha ansiedad, no solo por los años que hemos tenido atrás, sino también por el proyecto en sí, ¿no? Me parece que pues, con el Grupo Carso detrás todos creemos que hay un proyecto de palabras mayores y todos tenemos esa ansiedad porque ese momento llegue ya, ¿no? Manolo, luces y sombras del paso de Hierro por Oviedo. Bueno, un poco lo que ha dicho Diego de que a nivel institucional, lo que es la parte deportiva institucional la ha resuelto bien Hierro, dotando pues, de una estructura. Lo que pasa que bueno, esa estructura ha servido de poco porque ya hemos visto lo que ha pasado con la cantera, ¿no? Que no se le ha hecho ni caso. Fracaso total de la cantera, a pesar de que había mimbres para que se hubiera tirado de ella. Jugadores pues, que hemos visto que se han ido un montón de ellos, sí. Y que yo creo que alguno hubiera podido tener la oportunidad. Marco Remeseiro, ya sabes que es mi queridísimo jugador, ¿no? Pero bueno, también ver cómo se ha marchado el capitán del Oviedo B, Emilio Morilla. Yo creo que debía haber cambiado algunas cosas, debía haber confiado un poquito más en la cantera. Hemos visto cómo ha apostado por un jugador como David Rocha, que realmente está de vuelta de todo y que le importa poco, y su insistencia en ciertos jugadores que no resultaron. Que Diego Johannesson se pasara la primera vuelta sin jugar, pues sigue siendo otro expediente X más que añadir a Hierro. Luego su falta de autoridad total en el vestuario para poner orden se entregó a una serie de personas que eran los capitanes, mientras que había otra serie de jugadores como Esteban o Saúl Berjón que pasaban a un segundo plano a pesar de ser santo y seña como betenses o como asturianos, en el caso de Esteban, que es de Avilés, y que gente que siente el Oviedo, pero que estaban un poco desplazados y él no puso orden. Como concepto futbolístico, pues paupérrimo. Su concepto futbolístico no lo tuvo claro en ningún momento, el Oviedo no jugó a nada, jugó bastante mal, increíblemente salió goleado a pesar de planteamientos ultradefensivos, sí. Y le faltó muchísimo carácter, no tuvo un rumbo fijo en ningún momento y a partir de ahí fracasó. Ya digo, la estructura de entrenamientos y de todo lo que corresponde a otras facetas de un entrenador, ahí lo hizo bien, pero como entrenador propiamente dicho, un entrenador que dota a un equipo de un estilo de juego y que le hace jugar de una manera, pues ahí fracasó rotundamente porque el Oviedo no jugó a nada y hizo el ridículo en muchos momentos. Y luego, bueno, la gestión del tema de la comunicación y de lo que decían las ruedas de prensa, pues era como una serie de mantras que se repetían y bueno, hacías el ridículo y nadie decía que estábamos haciendo el ridículo. Yo creo que a veces hay que ser un poquito más sincero, sí. y no soltar una serie de eso, como decía antes, mantras para ver si pones el titular y bueno, el equipo ha competido. ¿Qué es eso el equipo ha competido? El equipo ha competido, claro, salió al campo. Salió a competir. Efectivamente, salió a competir. O sea, no se retiró. A competir sales, a competir, sí, vale, pero hace el ridículo. ¿No? Que te metan 4-0 el Alcorcón y en el partido de vuelta salgas la primera media hora a pasarse el balón como un rondo en el centro del campo. O sea, no, un partido que tenías que ir con un Alcorcón que además estaba tocado a destrozar. El fútbol profesional hay que salir a machacar, si puedes.
si puedes. Sí, y en aquel momento, ese día yo creo que fue indignante. Yo ese día de verdad que sentí vergüenza. El Oviedo le costaba muchísimo entrar en los partidos y esos 10-15 primeros minutos la verdad es que eran siempre súper peligrosos, pues siempre o teníamos algún error defensivo, como ocurrió ahí con el Córdoba, algún penalti, los 10 primeros 15 minutos del Oviedo siempre eran muy, muy complicados. No sé muy bien por qué, si es falta de tensión, falta de ambición. Bueno, a mí me dijeron que es que la consigna era que los 20 primeros minutos no había que encajar un gol. Ya. Claro. Bueno, se han tocado varios de los temas que más se criticaron a Fernando Hierro y uno de ellos, Miriam, es el tema de la cantera. El tema de haber dicho que el proyecto iba a ser, es que lo hemos dicho tantas veces ya, el tema de haber dicho que la plantilla iba a ser corta y se iba a contar con los de la cantera y finalmente hacer una partida larguísima en la cual muchos jugadores no participaban y uno de los casos fue Héctor Nespral, que la polémica estuvo en que jugó 10 minutos en el último partido y hay gente que considera que ni siquiera tenía que haber salido a jugar y hay otros que consideran que bueno, el chaval también estará contento por debutar con la camiseta del Oviedo. ¿Tú cómo es esa gestión de la plantilla y del caso de Héctor? Yo creo que Héctor está contento porque debutó con la camiseta del Oviedo, pero el problema es que debutó 10 minutos. Es un chaval que la afición llevábamos pidiendo a lo largo de toda la temporada, que mereció jugar muchísimo antes de este último partido, viendo cómo estaba Rocha, por ejemplo, como comentaba. Rocha me va a pagar unas vacaciones en el infierno. Pero es verdad, hay veces que no merecen jugar otros jugadores y que él sí merecía jugar, se pidió muchísimo y yo creo que estaba perfectamente en nivel de poder jugar y no se le dio la oportunidad. Que jugase los 10 últimos minutos del partido contra el Elche, yo los considero un insulto hacia la afición. No puedo decir hacia Héctor porque supongo que Héctor estaría contento de poder jugar, pero, sí. Jolín, 10 minutos, último partido, cuando ya sabes que encima no te estás jugando nada porque ya sabes que te vas a quedar en segunda. Sí. Entonces, bueno, que no se le utilizara y que no se contase con otras personas del B que obviamente tenían el mismísimo derecho de jugar, aunque fuera 10 minutos. No hubo ningún partido a lo largo del año. Yo, por ejemplo... El ejemplo el día que nos quedamos en laterales izquierdos, que puso a José Fernández y podía haber debutado Marcos Remeseiro perfectamente. Perfectamente, sí. Y ha habido partidos que sabías que estabas en una superioridad con respecto al otro equipo, por ejemplo, contra el Lucan. Para mí, el partido contra el Lucan era un partido que tenía que haber jugado el Real Oviedo B, por llamarlo así. Tenía que haber jugado Esteban en portería, por ejemplo, tenía que haber salido Héctor, y jugó como si fuera la final, como si fuera una final. Yo es que no llego a entender, además, una persona como Hierro, que jugó en el Real Madrid, que se ha contado en el Real Madrid con chavales de cantera muchos años, que no haya contado absolutamente con nadie, que haya insultado así a Héctor y, aunque no sea de cantera, por decirlo así, a Esteban, por no jugar ningún minuto, bueno, me parece un poco insultante hacia la afición y también hacia los propios jugadores. También va a dar tiempo para hablar del futuro de Esteban, que en las últimas semanas se habló algo de que su intención era continuar, pero luego también hay el caso de Herrero, que habrá que saber cómo manejar eso. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de mucho más, pero como nos pasa casi todas las semanas, ya hay que ir a publicidad y nos quedamos sin tiempo enseguida sin darnos cuenta. Así que vamos unos minutos a publicidad y volvemos enseguida en Sobre el Tartiere. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en Sobre el Tartiere, nos queda todavía medio programa para hablar de actualidad y como decíamos antes de la publicidad, lo que más actualidad está ahora mismo es quién va a ser el sucesor en el banquillo de Fernando Hierro. Los nombres que más suenan, los que han sonado estos días con más fuerza son Paco Ayestarán y Anquela. Luego también ha sonado algo de Aguirre, que echó flores al Oviedo, Deli Valdés dijo que le encantaría entrenar al Oviedo algún día, pero bueno, lo que suena con más fuerza son esos dos, Anquela y Paco Ayestarán. ¿Te gusta, Diego, alguno de esos dos perfiles, uno más que otro? Sí, bueno, supongo que la situación del Real Oviedo en estos momentos en los despachos es una situación bastante movidita. Bueno, me imagino que no será nada fácil contratar a un entrenador, sobre todo a un buen entrenador como es el que se está buscando. Bueno, pues al igual que los clubes buscan buenos entrenadores, los entrenadores buenos también buscan buenos sitios donde trabajar.
Bueno, cualquier entrenador de los que se está tratando aparentemente es otro perfil. El perfil que teníamos de Hierro el año pasado pues es absolutamente diferente al de Paco Ayestarán y el de Anquela. Me gustan los dos perfiles, casi a lo mejor prefiero Anquela, más que nada porque es profundamente conocedor de la segunda división. Pues hace unos días acaba de terminar, solo hace unos días terminó la temporada. Pues Paco Ayestarán yo creo que a lo mejor quizá la tiene un poco más despistada la segunda división, aunque bueno, seguramente como buen profesional la conocerá, ¿no? Son perfiles que me gustan, creo que se hablaba también de Paco Gémez, me parece, bueno, veremos, ¿no? La verdad es que son momentos en los que sí es verdad que todos estamos esperando y deseosos de conocer ya cuál va a ser la cabeza visible de este nuevo proyecto y a partir de ahí, pues bueno, pues que vengan ya pues nuevas incorporaciones. Que, bueno, esos son los dos nombres que en principio suenan, pero luego ya sabemos que esto puede dar muchas vueltas. Entonces, os pregunto, Manolo, por esos dos, más que nada, por saber qué estilo es el que preferiríais, porque son un poco ejemplos de lo que se puede encontrar. Paco Ayestarán apuesta un poco más por fútbol de más calidad, leía hoy que es como de la escuela de Guardiola, eres admirador de Guardiola. Anquela es el ejemplo más de entrenador más pasional y que suele sacar buenos resultados en sus clubes. Bueno, Juan Antonio Anquela, los equipos suyos suelen jugar bastante bien al fútbol, tiene buenos conceptos tácticos. A mí realmente es el que más me gusta. Lo que pasa que, como decía un amigo mío, que ya he hablado de él aquí en alguna otra ocasión, que trabaja en Estados Unidos en una universidad en Pensilvania, y decía él el otro día en un foro que dice, bueno, yo ya no sé si decir que me gusta a alguien, porque siempre que digo que me gusta a alguien no viene. Entonces, bueno, yo ya no sé si decir que me gusta mucho Juan Antonio Anquela y no vaya a ser que no venga, y yo me gustaría que viniera este entrenador andaluz, que bueno, que creo que se las sabe todas, y que, por cierto, si os acordáis, le dio un verdadero repaso táctico a Fernando Hierro en el partido que jugaron en Oviedo, a pesar de que, bueno, se sacó adelante pues con un gol de Toché, creo recordar, un zarpazo de esos a los que nos tenía acostumbrados Fernando Hierro. A mí me gusta este perfil de entrenador, creo que es un entrenador con carácter, a lo mejor excesivo a veces. Excesivo, sí. Bueno, las imágenes del otro día. Yo creo que lo del otro día de David López, este es un jugador de 34 años que ha jugado en el Bilbao, del Lugo, venía del Lugo, es un jugador ya experto y tal. Yo creo que lo que le quiso a lo mejor demostrar es decir, yo estoy pensando en el partido, yo no estoy pensando en que me voy a ir al Oviedo o que voy a irme a otro equipo, la temporada no se ha acabado, tú todavía eres mi pupilo. Que a lo mejor fue excesivo, sí, puede ser que haya sido excesivo y que las dos personas hayan cometido ese error de que se visualice de cara al público. Pero yo creo que un entrenador, como decía antes Miriam, un entrenador es el jefe del vestuario, entonces tiene que demostrarlo y tiene que demostrar su autoridad. La autoridad no consiste en sacar un látigo, la autoridad consiste en hacerse oír. Y eso, bueno, cada maestrillo tiene su librillo, hay quien lo hace de una manera más diplomática, hay quien lo hace con un poco más de fuerza, pero yo creo que un entrenador tiene que tener autoridad y es el responsable de cómo va a jugar el equipo. Luego por encima puede tener pues a un director deportivo que le puede traer unos fichajes o que le puede decir, oye, tal, pero no puede venir nadie más a decirle, oye, este jugador tiene que estar jugando, ¿no? Sí. Tiene que ser el entrenador, es el responsable, es el que da la cara. Y esto creo que tenemos que tenerlo claro. Cuando se habla del Barcelona de Guardiola, no se habla del Barcelona del presidente del Barcelona en ese momento, se habla del Barcelona de Guardiola, porque es un entrenador o el Madrid de Mourinho, el entrenador es el responsable, y como tal es el responsable máximo de hacer que el equipo juegue de una manera, que tenga un concepto y que se utilice unos jugadores y se maneje una plantilla de una manera precisa. Yo creo que Anquela es una persona ideal para eso. A mí Paco Ayestarán me gusta menos. Y luego, bueno, hombre, a mí Deli Valdés me cae muy bien, que te diga, pero le falta a lo mejor un poco de experiencia, ¿no? Yo Deli Valdés, bueno, siempre le querré muchísimo. Además, esa última victoria del Oviedo en el campo del Molinón en el año 97, el autor del gol fue él. Y bueno, encima, con un año de diferencia, él es un año más viejo que yo, hemos nacido el mismo día del año, o sea que ya más no te puedo decir que me cae muy bien Deli Valdés, pero que yo prefiero a Anquela, yo creo que sería ideal. Hablábamos del incidente de Anquela, para quien no lo haya visto, no sepa lo que pasó.
Esta semana se juega el playoff de ascenso entre Huesca y Getafe, con la eliminatoria ya perdida para el Huesca. Anquela decide cambiar a David López, se queja y no sé exactamente qué es lo que le dice, pero de malas maneras. Sí, recrimina. Y Anquela se encara con él. Le pega una patada a una botella. botella. Y Bueno, la historia acaba con Anquela encarándose con él. Iba rezando la salve y parte de la Biblia, ¿no? Y por eso hablamos de un entrenador de mucho carácter, a veces excesivo. ¿A ti qué perfil te gusta más, Miriam? ¿Entrenador Anquela, carácter y experiencia en la categoría? Y ahí estará una apuesta un poco más por el fútbol más vistoso y experiencia, bueno, en categorías superiores y de otros países, pero no en segunda. Yo creo que con las perlas que he ido soltando a lo largo de la tertulia se me puede entender un poco qué tipo de entrenador prefiero, y también estoy de acuerdo en que Anquela probablemente sea el entrenador que necesita el Oviedo ahora mismo, un entrenador que llegue, que ponga mano dura a los jugadores y que sepa decir: aquí vais a hacer lo que yo digo, porque soy el entrenador y esta es la voz que tenéis que escuchar. Entonces, bueno, pues sin lugar a dudas, Anquela es también mi apuesta. Luego, dentro de los nombres que han sonado muchísimos nombres, y que hasta que no se firme, hasta que no se firme el contrato del oficial, sonarán muchísimos más. Yo tengo una apuesta también un poco personal, que es Vázquez, que yo creo alguien de la casa que puede venir aquí, y en el Oviedo ahora lo que necesita es mano dura, pero también recordar un poco qué es el Oviedo, qué fue el Oviedo y qué podemos llegar a ser. Entonces, es un poco mezcla, alguien de la casa o alguien que sepa venir y dejar las cosas claras. Bueno, desde luego veo que la tónica general es de Anquela o perfil Anquela, vamos a decir. No, Anquela no tiene por qué ser Anquela, pero ese perfil de entrenador. De todas formas, lo importante es los mimbres también, claro, las plantillas. Quiero decir, si al Cholo Simeone esa plantilla que tenía el Oviedo, pues no creo que hubiera tenido muchos éxitos, ¿no? Entonces, obviamente sí que es verdad que todos estamos muy ilusionados con que por fin venga un entrenador. Quiero decir, después de Generelo y después del paso de Hierro, Anquela para el Oviedo es Ancelotti, quiero decir. Ancelotti, ¿no? Ancelotti, que le llaman. Ancelotti, ¿no? Pues mira. Aquel Alcorconazo, ¿no? Incluso a mí físicamente me recuerda a Sergio Gea, no sé por qué, porque como tenía antes un melenilla, ahora tiene el pelo cortado, ¿no? Pero es un perfil de hombre, yo creo, humilde, ¿no? Muy Sergio Gea en ese sentido. Sí que es verdad que tiene un bagaje muchísimo mejor que el de Sergio Gea, pero bueno, hay que darle mimbres y, bueno, pues obviamente todos muy, muy ansiosos y con muchas ganas de por fin tener un entrenador que de verdad pueda llevar al Oviedo a grandes éxitos, ¿no? Bueno, lo primero en la planificación suele ser y es el entrenador, y una vez que se encaje esa pieza ya se van a empezar a hablar de nombres, que también se ha hablado bastante durante estos días. Primero, en el capítulo de salidas, hay varios jugadores que se van por fin de contrato o por cesión, y algunos de los cedidos, lo hemos dicho ya en la primera parte de la tertulia, son de los más interesantes o parecen ser de los más interesantes. En el capítulo de salidas, ¿pelearías por algunos jugadores cedidos? Yo, David Costas y Borja Domínguez, incluso Carlitos de Pena, yo creo que mostró, una vez que se puso en forma, fue un chico que, pero también es un poco lo que dice Diego, ¿no? Que a ver, primero tiene que ser el entrenador el que diga, oye, yo necesito esto, y luego las posibilidades que tienes, porque en el caso de David Costas, pues si hubiera seguido Berizzo en el Celta, pues hubiera habido más posibilidades. En el caso, ahora como está Unzúe, pues probablemente vaya a apostar por un perfil de jugador joven, que en este caso yo creo que David Costas encaja, porque los centrales del Celta ya tenían cierta edad, son jugadores de más de 32, 33 años, y me imagino que Unzúe querrá un poco renovar eso, y luego además David Costas, un jugador con mucha personalidad, que yo creo que también hace falta ese tipo de jugador con personalidad, que sepa también comunicar a la gente, al público. Este tipo de jugadores como David Costas, yo creo que a la gente le gusta que haya ese tipo de jugador fuerte, que tome decisiones y que incluso, aunque a veces pueda equivocarse, que también ha tenido algún error, nadie está libre de error, pero yo creo que es un jugador que aportaba mucho a nivel de eso, de personalidad y comunicación también con la grada, que es importante también que haya comunicación. En el caso de Borja Domínguez, lamentablemente se lesionó, y curiosamente, a raíz de su lesión, el Oviedo pasó la racha de partidos sin ganar, ¿no? O sea que no resultó paradójico, sino que fue singular que ocurriera eso justo en el momento en que se lesionase. Miriam, de los que hemos hablado cedidos, hay otro que últimamente suena como que el Oviedo podría volver a intentarlo con él al menos una temporada más, que es Lucas Torró, pero también se ha hablado mucho de que tienen prácticamente hecho a Fols del Reus,
que se despidió de sus compañeros esta semana y que es el mismo perfil que Torró. De hecho, si no me equivoco, creo que es Fols el segundo con más recuperaciones de la segunda división esta temporada y Lucas Torró el tercero. ¿Apostarías por Torró o que venga alguien nuevo a cumplir ese mismo papel? Me ha gustado la temporada que ha hecho Torró, pero yo traería a Fols, porque a última hora de la temporada Torró ya se le notaba cansado. Es verdad que no tuvo casi rotación en esa posición, entonces, bueno, pero yo creo que Fols puede llegar hasta final de temporada, entonces apostaría por traer a él. Físicamente son muy similares, además, dos jugadores que mucha envergadura. Pero en el caso de Fols, bueno, tiene 27 años, es un chico yo creo más experto. Sí. Además también tiene la cabeza bastante bien amueblada, por lo que he leído también. Es ingeniero de telecomunicaciones. Ingeniero de telecomunicaciones. Y bueno, yo creo que es un buen fichaje, me parece un buen fichaje para el Oviedo, que creo que está hecho. Sí. Vamos. Yo por mi parte me quedaría con los dos, si fuera posible, porque bueno, la verdad es que Fols creo que es un grandísimo jugador, que es un trabajador nato, que viene de abajo arriba, ¿no?, en su evolución como profesional. Torró pues está por hacerse, yo creo que le ha pasado un poco factura, quizá que con su edad haya tenido que llevar absolutamente todo el peso del equipo, además en el centro del campo, que yo creo que fue el punto más débil del Real Oviedo a lo largo del año, el centro del campo. Y bueno, coincido con Borja Domínguez, a mí me parece un jugadorazo, creo que ese tipo de jugador, además joven, creo que es comprometido con el Oviedo. Creo que es el tipo de jugador gracias al cual se pueden construir proyectos deportivos. Es una persona en el centro del campo, súper polivalente, que además llega adelante con buen disparo. Creo que es un jugador para estar 3-4 años perfectamente en el Oviedo y creo que es el perfil de jugador que tendría que estar en el club. Es verdad también que el año pasado fue un año raro para el Oviedo, porque creo que el director deportivo anterior, que creo que se le había extinguido, se extinguió la relación contractual con el Oviedo en febrero o marzo, me parece, si no recuerdo mal, y el nuevo llegaba en julio, me parece. Entonces, si al final, pues ese secretario técnico o director deportivo es el que tiene que pasar informes y tuvimos un vacío ahí de unos cuantos meses en los que, probablemente no haya sido muy positivo para el club, confío en que este año, que sí hay una continuidad en cuanto a la secretaría técnica y demás, pues estemos más atinados, ¿no? Y pues, por ejemplo, jugadores como Borja Domínguez, que estaba en el Córdoba, yo me pregunto por qué no puede estar en el Oviedo un jugador como Borja Domínguez, pues que ese tipo de jugadores, con jóvenes, con talento y demás, puedan venir al club. Con Borja Domínguez, que ya veo que es de los que gusta. Fíjate que yo pienso que si Borja Domínguez no se hubiera lesionado, hubiéramos entrado en el playoff. Pues puede ser por Puede el ser. estilo de jugador y por eliminar la dupla. Porque era tan débil ese punto del Oviedo en el medio del campo que esa baja para mí se notó excesivamente. Además es un jugador que ofrece muchas variables tácticas, sí, ¿no? Es no solo un jugador que puede hacer de media punta, puede incluso en un momento dado ser medio centro, creativo y, como decías muy bien, tiene bastante llegada. Llegada por alto y llegada en segunda jugada con buen disparo. Yo creo que es un jugador interesantísimo para el Oviedo. Para el Oviedo se abre ahora, o parece que se abre, por lo que dice la prensa cordobesa, una nueva opción con Borja Domínguez, que hace unas semanas, no sé si la semana que viniste tú, hablábamos de que la opción principal o la mayor baza que tenía Oviedo era pagar entre 300.000 y 500.000 euros, pero ahora se abre una nueva opción, parece ser. El Córdoba está interesado en recuperar a Fernández y aunque asegura el periódico cordobés que no es una operación de intercambio, la salida de Fernández hacia el Córdoba podría facilitar mucho las cosas de Borja Domínguez hacia el Oviedo. ¿Tú cómo ves ese intercambio? Vamos a llamarlo así, aunque insisten en que no lo es. Sin ofender, yo le pondría un lacito a Fernández, lo enviaría para allí encantada, vamos. No quiero ofender, pero lacito y encantada a Córdoba. Oye, gracias por tu tiempo en el Oviedo, pero me quedo con Borja Domínguez, vamos, es que ni lo pienso. La imagen de Fernández del año pasado para o sea, de la temporada 2015-2016 a 2016-2017, cambió mucho para el aficionado del Real Oviedo. A pesar de que tú prefieras a Borja Domínguez, quedarte con Borja Domínguez y dar salida a Fernández, ¿el rendimiento de Fernández en estos 2 años o en este último año lo considerarías bueno? La primera parte de la temporada no me gustó nada cómo jugó. Sí que es verdad que ahora, a última hora, que se le ha dado más oportunidades de nuevo, porque hay un parón en el que no jugó. Cuando volvió a jugar sí que lo hizo bien, pero claro, 3-4 jornadas en comparación con las 30 y pico que son, pues no me compensa.
Diego, ¿cómo verías ese cambio de cartas? Bueno, pues muy bien, la verdad que comparto la opinión. Yo me imagino que principalmente por un motivo, porque yo creo que los jugadores del centro del campo con talento es muy difícil encontrarlos. O sea, yo creo que es más fácil encontrar un lateral que un centrocampista tan polivalente como puede ser Borja Domínguez, ¿no? Eso además, bueno, yo creo que el Córdoba tiene cierto interés ya desde hace tiempo en incorporarlo. Bueno, pues es un chico de Córdoba, él seguro que estará feliz de jugar allí. Yo creo que ganamos todos, ¿no? Quiero decir, si él es de Córdoba, Córdoba están contentos, nosotros con Borja, que es de aquí al lado también, pues mira, fenomenal. Yo creo que es un gran cambio, yo creo que ganaría el Oviedo mucho con... Sí que es un poco esa la situación, porque en su día Fernández ya dijo que esta temporada no, sino la anterior, hubo contactos por una posible vuelta a Córdoba, y además Borja Domínguez se fue de Córdoba en una circunstancia extraña. O sea, él empezó no jugando, con el cambio de entrenador empezó a jugar y justo cuando estaba jugando decidió irse. No sabemos muy bien por qué, pero bueno, parece que al Córdoba le puede aportar algo positivo Fernández como hombre de la casa, y que tanto a Borja Domínguez como al Oviedo también le... Yo de José Fernández no voy a decir más porque es otro de los que están haciendo la suscripción para mandarme de vacaciones al infierno. Como ya he firmado algunas veces, yo creo que vamos, que con los ojos cerrados el trueque. Sí. Vamos, a mí José Fernández es un jugador que me parece sobrevalorado en lo que cobra para el rendimiento que da. Es un lateral derecho del montón, no voy a decir más. Le pone mucho entusiasmo, le pone mucha fuerza, pero vamos, al lado de Diego y Johannesson es que palidece. Pero tú has visto esa progresión del primer año al segundo en Fernández. Yo ya te digo, le veo como con muchas carencias y es un jugador que realmente no le veo con categoría para jugar en el Oviedo. Sí, yo creo que este año mejoró bastante, pero bueno, yo creo que al final también es un jugador que envuelto en bastantes críticas desde la grada, y bueno, yo creo que está bastante desgastado también a ese nivel. Entonces, bueno, yo creo que con ese cambio, la verdad que para nosotros sería muy positivo. Es que en ese principio de temporada para Fernández y para otros jugadores de la plantilla también fue algo complicado, porque se anunciaban alineaciones en el Tartiere y ya se acordaba todo el mundo de lo que había pasado en el año pasado. Por eso yo creo que ya cumplió un poco un ciclo. Hay determinados jugadores en el Oviedo que yo creo que ya cumplieron un ciclo. Es cierto que alguno tiene contrato, veremos a ver cómo se gestiona ese asunto, ¿no? Pero yo creo que hay determinados jugadores que en el Oviedo que deberían abandonar el Oviedo este año. Yo creo que también va a ser un poco la misión del nuevo entrenador gestionar todo eso, ¿no? Es decir, si hay algún jugador de esos que el entrenador pueda pensar que es válido, volverlo a integrar dentro de la dinámica del club, ¿no? Es decir, yo por ejemplo creo que un jugador como Susaeta podría tener ese perfil, ¿no? Y podría formar parte, pero evidentemente va a costar trabajo meterlo con todo lo que ha sucedido, pero si tú lo metes en una dinámica de grupo y la gente se da cuenta de que ese jugador va a seguir trabajando por el Oviedo, que puede aportar mucho, pues oye, adelante. En el caso de José Fernández, ya digo, yo creo que Diegui le supera. Diegui también tiene sus defectos, pero, por ejemplo, defensivamente quizás sea más seguro Fernández, pero es que, claro, Fernández tenía una marca en el campo que no pasaba de ahí. Entonces, claro, ofensivamente los laterales ahora tienen que ofrecer mucho y tienen que ofrecerse. Siempre, y la sociedad Susaeta Diegui hubo momentos que dio resultados realmente espectaculares, ¿no? Entonces, sí, está bien darle algo de aire fresco a esa banda y que venga un mejor, que haya otra opción, un jugador nuevo, otro jugador más y joven. también que los jugadores que se queden tengan unos recambios positivos, que los fichajes que se vayan a hacer, sea si Susaeta no está en el campo, quien le esté sustituyendo sea un buen sustituto. Tenga un perfil, no que necesitemos que Susaeta juegue toda la temporada sin descanso, porque sabemos que el sustituto no va a merecer la pena. Eso también es muy importante. Bueno, en ese posible trueque habría el tercer beneficiado, que sería Diego en principio, eso parece, pero bueno, no vamos, estamos hablando seguro que aquí, traen a alguien fuerte. es que estamos hablando aquí de, igual quien nos esté viendo, igual está pensando que damos por hecho este trueque, repetimos que es información que llega desde distintos medios de Córdoba. Bueno, yo si es trueque o no, lo que sí me gustaría es que el club echara el resto por Borja Domínguez, me parece un buen jugador. Otro de los puestos en los que va a haber que tomar decisiones, bien sea el nuevo entrenador, bien sea la dirección, quien sea. Los compañeros de RPA decían hace una semana, 10 días, que Esteban su intención era de quedarse un año más en el Oviedo. Entonces ahí llega la duda.
Juan Carlos ha hecho buena temporada, es el portero titular ahora mismo del Oviedo, pero por detrás viene Alfonso Herrero, que no va a jugar otro año en tercera división, o todo apunta que él no va a querer jugar otro año en tercera división. ¿Cómo gestionaríais eso? Bueno, es muy opinable todo, ¿no? A mí la labor de Juan Carlos este año me ha parecido buena. Creo que el balance para mí ha sido bueno, sobre todo con la defensa que tenía. El pobre, la verdad, que le cayeron muchísimos goles de los que él tampoco tenía excesiva culpa, ¿no? Y luego, pues la gestión de Esteban, bueno, la verdad es que yo no tengo elementos para valorar si Esteban puede continuar o no, porque como no lo hemos visto este año, yo supongo que sí, porque siempre ha tenido una madurez estupenda. Y respecto a la gestión de ese último portero, ese último tercer portero, bueno, pues no sé si a lo mejor que habría una cesión, no sé, desconozco cuál sería, pero obviamente él necesita también tener un crecimiento y una progresión, ¿no? Entonces es difícil conciliar los intereses de todo el mundo, pues no sé, confío en que el club lo sepa hacer, ¿no? Mira, ya nos va quedando poco tiempo, vamos a solucionar esta pregunta con lo que hablábamos antes en el intermedio fuera de cámaras. Nosotros decíamos que nos resultaba interesante la opción de tener a Esteban un año más porque es un recambio de garantías y dar la oportunidad a Herrero de seguir fogueándose con una cesión, pues quizás a un segunda o en segunda B. Yo creo que Esteban es importante a nivel de la gestión que hablábamos antes del banquillo. Es un hombre con una experiencia tremenda y que bueno, puede ser el aglutinador de la plantilla, ¿no? De un santo y seña, y aparte es un deportista que se ha cuidado muchísimo, se sigue cuidando, que tiene ilusión y que siente el Oviedo. Yo creo que aquí hay que mirar menos el DNI, que en España somos muy de mirar el DNI, y en el caso de Alfonso Herrero, que ha hecho una temporada estupenda en el Vetusta, yo creo que a lo mejor es la oportunidad de que o bien pueda foguearse en un segunda B o en un segunda, y una cesión yo creo que podría ser muy interesante para él. Bueno, pues iremos viendo ya qué pasa con ese puesto de la portería, qué pasa con los cedidos, qué pasa con el entrenador. Iremos viendo todo esto a lo largo del verano. Nosotros ya cerramos aquí la temporada de Sobre el Tartiere. Nos despedimos de ustedes. Yo me despido de ustedes ya definitivamente. Por otros motivos laborales dejaré el programa y no me quiero despedir sin dar las gracias, bueno, a vosotros tres, a todos los invitados que han pasado por aquí, a quienes quisieron que yo llevase este programa. Bueno, y también dar las gracias a toda esa gente que veis por ahí detrás a menudo, que son los que más paciencia tienen conmigo al final. Así que vamos a terminar esta temporada deseándole suerte a quien venga a sustituirme y deseándole suerte al Real Oviedo, que el año que viene sea el que vivamos ese ascenso a Primera División. Muchas gracias y vuelve la temporada que viene Sobre el Tartiere.